Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos contentos de estar aquí estudiando la palabra de Dios en el día de hoy. Comenzamos con una unidad, hermanos, que es súper interesante, muy bonita y muy significativa en lo que es la vida de cristiano en el día de hoy. Pero algunas veces cuando escuchamos del tabernáculo, decimos, pero eso es del Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver? Y le voy a decir, aunque sea esta línea para abrir así la clase en el día de hoy, que quizás espero le motive a lo que es el estudio de lo que es el tabernáculo. Y prácticamente es el hecho de que el tabernáculo es prácticamente una visión de lo que venía en el futuro, conectado con Jesús. Así que vamos a seguir morar y entramos así entonces a la clase de hoy. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque sabemos que has estado en nuestras vidas, manifestándote de una manera maravillosa. Te pedimos, Señor, que hables a través de esta palabra, que nos des entendimiento, Padre, que nos guíes, Señor, y que si alguno no pudiera llegar o no pudiera conectarse en este momento, Padre, que a través del estudio luego, Padre, puedas reflexionar en tu palabra y en el significado tan grande, Señor, de lo que es tu gracia, tu misericordia y tu sacrificio. Te pedimos estas cosas así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, rapidito, vamos a estar entonces comenzando lo que es el tabernáculo y vamos a hablar de los sacrificios que hacían en este y obtenemos una comprensión más profunda del ministerio de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Así que palabras que quizás usted esté o no está familiarizada con estas palabras, serían palabras como lo que es el sacrificio. Hemos estado hablando de eso los domingos acá, en esta serie que hemos estado haciendo, pero también, hermanos, cuando estamos hablando de sacrificio, tabernáculo y sumo sacerdote. ¿A qué se refiere eso? Bien interesante este tema y un tema un poquito largo y complejo para explicarlo así nada más en una clase, por eso es que se ha dedicado una unidad completa. Así que pues en base a esto, vamos entonces así mismo a continuar. Acá, déjenme que no puse el control. Aquí está. Y vamos aquí entonces rapidito, algunas cositas antes de comenzar lo que es la lección del día de hoy. Está. Primero que nada, el tabernáculo fue una de las estructuras más espléndidas mencionadas en la Biblia. Era prácticamente una casa de culto portátil, como decir una iglesia portátil que se podía levantar y llevar prácticamente a donde quiera que se vaya. El material utilizado en su construcción era sumamente valioso. La sola cantidad de oro que se usó para crear el tabernáculo lo convirtió en una estructura muy costosa. También hay muchas personas que van a la iglesia y aunque llevan quizás años, este tema no ha sido un que lo han podido entender o le ha interesado, pero espero, hermano, que le entren las cosquillitas de hambre, por decir, sobre este tema, porque verdaderamente que es bien interesante. Entonces, si no entendemos, no apreciamos los detalles minúsculos, los pequeñitos o detalles grandes de lo que es el uso del tabernáculo. Si ignoramos el estudio del tabernáculo y su sacrificio, pues podemos perder una profunda comprensión de lo que es el ministerio verdadero de Jesucristo y lo que significa cuando se dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a estar entonces 4 unidades diferentes y vamos entonces rápido. La primera, en el día de hoy vamos a tratar de cubrir mucho material para ver si así nos ponemos al día con las clases. Vamos acá. Así que comenzamos primero que nada con el atrio del tabernáculo. Dice el versículo bíblico, el texto áureo en Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Podemos ver acá, hermanos, comenzando aquí rapidito en el libro de Éxodo, capítulo 27. Ahí sí lo pueden tener abierto por ahí, Éxodo 27, del 1 al 19, y le uno que lea estos versículos en su totalidad, hermanos, en sus hogares,
Luego, yo le voy a leer acá algunos. Déjenme, le voy a hacer resumen rapidito de los versículos para que los escuchemos y luego de ahí entonces solamente sigo la explicación. Éxodo 27:1 dice, y vamos a leer Éxodo 27:1, 2, Deuteronomio 12, 10 y 11, Levítico 9:7, Hebreos 10, del 8 al 10, Éxodo 30, del 18 al 20 y Tito 3:5, que lo acabamos de leer. Dice así, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y a tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la obra de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos y las manos y los pies. Y cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que ahí tenemos la lectura para el atrio del tabernáculo. Cuando pensamos, hermanos, en un objeto o en una persona, ¿qué cosas le vienen a la mente que pueden representar algo de alguien más? ¿Verdad? Vamos a ver si usted conoce una persona que siempre se pone ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Una corbata no la corbata así como esa, sino el que parece casi un moñito de regalo de Navidad. Y eso es lo único que se pone. Es posible que esa cosita, ese objeto, le recuerde a la persona. Una barba, ¿verdad? Una cosa que pueda ser típica de una persona, o un gorro, o una vestimenta exterior, una frase, ¿verdad? En el caso del tabernáculo, podemos ver que Dios muestra su voluntad cuando Él quiere tener comunión con la iglesia en aquel momento, con los israelitas, a través de lo que era el tabernáculo. Y cada parte, cada clavito, cada cortina, cada parte íntegra de ese tabernáculo había sido desarrollado y explicado por la manera que Dios quería entonces a sí mismo hacerlo. Así que tenemos aquí el lugar de acceso a Dios. Pues el arte, la gente entraba para traer los sacrificios por sus pecados. Cuando estemos terminando, vamos a estar viendo un video donde vamos a poder ver exactamente la parte física de cómo es el tabernáculo y también vamos a poder, esperamos en ese momento, entender cada aspecto de el significado de todo eso que está.
Entonces, pues la gente entraba por ahí para traer los sacrificios por sus pecados y recibir el perdón. Recordemos que en aquellos momentos decir Dios perdóname no era suficiente, ¿verdad? Porque ese era el momento de la ley, el momento del pacto. Entonces, hacía falta un sacrificio físico para poder recibir lo que era el perdón. Solamente había un punto de entrada. Y lo primero que había dentro era el altar del holocausto. Pero ya no tenemos que ofrecer holocaustos el día de hoy, hermano, porque Jesús ha hecho el sacrificio por nosotros. Y Él es el único camino a la presencia del Padre. Entonces, es bien importante, hermanos, que en aquellos momentos había que continuar yendo a ofrecer sacrificio. Pero luego, cuando viene Jesús, por eso es que se usa la frase que Jesús es el Cordero inmolado por excelencia, porque no tenía pecado. Entonces, las personas en el Antiguo Testamento estaban ofreciendo sacrificios para recibir el perdón de sus pecados. Pero Jesús lo cargó todo a sí mismo sobre sus hombros. Podemos ver entonces también que el tabernáculo es un Dios santo, del Dios santo con su pueblo. El pueblo de Israel no podía entrar libremente en su presencia debido al pecado. Si una persona, vamos a decir, si la estructura fue puesta del tabernáculo, una persona trataba de entrar, solamente por dentro, querían entrar a la parte del atrio, esa persona inmediatamente moría, no se podía entrar. Y no era que moría porque lo mataban, habían unos soldados ahí, pero no, hermanos, era la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es perfecta, no puede haber pecado delante de la presencia de Dios. Entonces, el área que rodeaba el exterior, y en ese área se hacían sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Lo que se habla, hermanos, de lo que es la expiación es como hacer un sustituto, ¿verdad? Que reemplaza la carga que se supone que tenga esta persona. Cuando Jesús muere en la cruz, y fíjense, hermano, van a seguir dándose cuenta de esto, que hablo del tabernáculo y de Jesús, porque está totalmente conectado. Cuando una persona ya viene, ¿verdad? Y ofrece su vida como un sacrificio delante de Cristo, delante de Dios, el sacrificio de Jesús nos permite acceso a lo que es el reino de Dios a través del pecado, porque Jesús cargó sobre sus hombros, hizo nuestra expiación, nuestros pecados, nuestras cargas, lo que se supone que cayera sobre nosotros. Entonces, podemos ver acá también que los muros del patio eran cortinas de lino, finamente tejido, de 7 pies y medio. Imagínense, hermano, yo mido 6 pies, un pie más arriba y ya medio pie, ¿verdad? Entonces, así que era en un nivel donde se podía, la persona podía caminar sin problema. Y de la altura que colgaban los ganchos de plata en una barra sostenida por pilares de madera. Los pilares iban encajados en bases de bronce y el atrio medía 75 por 150 pies, que vendría siendo como casi 23 metros por 46 metros aproximadamente. Entonces, hermanos, esto lo tenemos que entender y no se nos olvide esta parte, porque luego sabemos lo que pasa, creo que todos sabemos lo que sucede cuando Jesús está en la cruz y Jesús muere, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con hubieron cosas que surgieron, pero algo pasó con la cortina. Algo pasó por la cortina. No le voy a decir qué. Búsquelo. Si me encuentro. Pero es una cosa muy curiosa. Hermanos, si la cortina que se está hablando es la cortina de aquí. Así que es bien interesante. Entonces, en el lado oriental estaba la única entrada y medía 30 pies de ancho con cortinas de lino torcido que estaban decoradas con hermosos bordados, hilo azul, púrpura y carmesí, que demuestra ¿qué? Demuestra la realidad, ¿verdad? Una familia, vamos a decir algo majestuoso, hablando de Dios. A través de una abertura en esa cortina, el sacerdote y la persona que tenía un sacrificio podía entrar al atrio o patio para presentar sacrificio a Dios.
Pero dentro de este patio estaba lo que era el altar de los holocaustos. Este representaba el deseo humanidad a través de lo que era el perdón de los pecados. Este altar de madera revestido de bronce era un cuadrado y medía 7 pies y medio también de ancho y de largo 4 pies y medio de alto, como dice Éxodo 27:1-2. En cada esquina había un cuerno donde se untaba la sangre de los sacrificios. Hermano, dice la gente, pero la sangre, ay no, ¿qué es eso? La sangre no es algo bonito. Pero hermano, entendamos que la sangre de Cristo, ¿verdad? Fue la que trajo nuestro perdón. La sangre de los sacrificios, dice la palabra que era como un aliento, era algo placentero delante de Dios, porque en aquel tiempo, hermanos, era una palabrita importante. Demostraba lo que era la obediencia. Entonces, podemos ver también que en este lugar, pues se pone entonces las esquinas de los cuernos ahí la sangre, y se le había instruido a Moisés que hicieron utensilios de bronce para que fueran usados durante los sacrificios del altar. Luego vamos acá a lo que es el lugar de la adoración. Entonces, acá el tabernáculo debía de ser no solamente un sacrificio de arrepentimiento, sino un lugar de adoración. Dios había liberado de Egipto a su pueblo del pacto y fueron apartados de las naciones por su adoración a él. Era el pueblo a través del cual enviaría a su hijo como el sacrificio perfecto para tratar con el pecado con una sola vez y para siempre. Entonces, había instrucciones que habían sido dadas a Israel sobre lo que era la adoración en la tierra prometida. Dios requiere que esto se llevara a cabo en lo que era su morada, que es el tabernáculo. Se debían ofrecer ofrendas, diezmos, sacrificios, regalos, solamente en el tabernáculo. Y Dios quería, hermano, que su pueblo fuera diferente a los lugares paganos donde habitaba la gente, donde habitaban ellos, gente pagana, queriendo decir mundana, queriendo decir que se regían de los reglamentos del mundo y no de lo que decía la palabra de Dios. Personas que practicaban sacrificios que hasta mataban a sus propios hijos. En el día de hoy vamos a hablar un poco de eso en el servicio. Que cuando se habla de sacrificios se puede pensar en sacrificar en el sentido de, pues, voy a dar este alimento que yo he cultivado de la cosecha o lo que sea. Pero hermano, no solamente un sacrificio financiero o físico en ese sentido de comida, sino también, hermanos, que se ofrecían hasta vidas de manera pecaminosa. Entonces podemos ver acá que Dios todavía le da la alta prioridad a que los creyentes se reúnan en lo que era la adoración colectiva. Pero ya sea que nosotros para adorar o lo hagamos en privado, debemos de demostrar lo que es la devoción hacia Dios y una actitud también de lo que es la adoración, que es un acto de obediencia hacia Dios, como podemos ver en el Salmo 16:11. En los días de Jesús, también podemos ver que el lugar que se adoraba a Dios era una fuente de controversia entre judíos y samaritanos. Dado que en Jerusalén los judíos afirman que Jerusalén es el único lugar de adoración a Dios, pero los samaritanos habían el monte Gerizim como el lugar para su distorsionada adoración a Dios. En la conversión de Jesús, ¿verdad? Cuando está con la mujer samaritana junto al pozo, la mujer trae este tema a relucir en Juan 4:19-20. Y cuando recibe la convicción del pecado por la revelación de Jesús acerca de su vida, ella quiso entonces cambiar el enfoque de la conversación de sus pecados a la controversia sobre la adoración. Pero se explica entonces que el pueblo enseñaba que la adoración debía realizarse en el monte Gerizim, pero los judíos adoraban en el templo de Jerusalén. Miren lo que dice Jesús, hermano, esto es lo más importante. Jesús responde señalando que se avecinaba un tiempo en que la adoración no se limitaría a los edificios y lugares físicos, sino que tendría un lugar en el corazón del adorador. Hoy día muchos de ustedes están acá con nosotros y se conectan con nosotros virtualmente, o puede ver este video luego en cualquier momento, hermano. Es prácticamente esto una manera que puede ser hasta demostrada esta profecía en ese momento compartida por Jesús. Hermanos, hoy hay personas que tienen servicios bíblicos, estudios bíblicos, servicios dentro de cárceles, ¿verdad? No solamente, hermanos, en una estructura
como lo que es la iglesia. Jesús enseña que la adoración es una relación personal con Dios y no de ubicación geográfica. Bien importante esto. Algunas personas se enfocan en el lugar y se enfocan a veces en la postura. Hermanos, y mira, hermanos, podemos orar arrodillados, que nuestra humildad, ¿verdad? Nuestro respeto. Podemos adorar también sentados, podemos adorar acostados, podemos adorar parados, podemos adorar con los ojos cerrados, podemos adorar con los ojos abiertos, podemos adorar caminando, podemos adorar ayunando. Y puede decir, pero ¿y cómo que se puede hacer así de todas esas maneras? Hermano, siempre una persona que esté postrada en una cama le va a dar la gloria a Dios en ese momento postrado desde esa cama. Una persona que no pueda, que tenga problemas de las rodillas, quizás no se pueda arrodillar. Delante de Dios, cuando se corazón, ¿verdad? Venga de una manera positiva, que tengamos un corazón contrito y humillado delante a sí mismo de Él. Luego vemos acá un lugar para el perdón, en lo que era el sacrificio requerido. Vemos acá el plan de Dios, que para nuestra redención se estaba desarrollando en los días de la adoración del tabernáculo. Miremos cómo por los sacrificios. ¿Qué se les requería a los israelitas? Tenían un propósito y estaban destinados a enseñar la importancia de obedecer a sí mismo y adorar a Dios. ¿Qué se espera de nosotros también miles de años después de esto? 8 días después de que Aarón y sus hijos hubieran presentado los sacrificios y las ofrendas requeridas para su ordenación como sacerdotes, Moisés los reunió con los ancianos de Israel. Les indicó que tomaran de la vaca un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Mire aquí la clave, ambos sin defectos, y los ofrecieran delante de Jehová. Estos se ofrecían en favor de Aarón y el sacerdocio. Luego también debían instruir a los israelitas que trajeran sus propias ofrendas para expiación de pecado, para sus holocaustos y sus ofrendas de grano. Los sacerdotes ofrecían estos sacrificios en el altar, proporcionando una expiación por los pecados. La palabra hebrea, escucha esta parte muy importante de lo que es expiación. Para expiación transmite la idea de apaciguar la ira de Dios y cubrir el pecado. Así que expiación, sustituto, porque estaba cubriendo algo. Miremoslo de esta manera. Había una deuda a causa del pecado, ¿verdad? Y esa deuda ahora era pagada por el sacrificio que era ofrecido. La deuda de usted y la deuda de mi persona, que es el pecado, se supone que no la podemos pagar. Y no la podemos pagar, porque nosotros no tenemos nada que podamos ofrecer, hermano, literalmente para pagar el costo de una vida que se nos ha sido dada hacia nosotros. Y nosotros a veces hemos decidido nuestras acciones pecar, hacer lo malo, pensar lo malo, decir lo malo, actuar en mala manera. Pero cuando venimos delante de Dios, ¿verdad? Jesús, a través de su sacrificio, Él está dispuesto a darnos la bienvenida al reino de Dios por medio de esa expiación. Entonces, todo esto termina representando y luego ilustrando lo que es asimismo la gloria de Dios. Entonces, tenemos acá el sacrificio perfecto. Se le instruye a los israelitas que trajeran sacrificios sin mancha ni efecto para la expiación de sus pecados. Pero no importa cuán perfecto fue el sacrificio, era la sombra de los bienes venideros. Hebreos 10:11. La sangre de los animales nunca podía santificar al adorador. Repito esto. La sangre de los animales no santificaba al adorador. Aunque se ofrecían estos sacrificios sobre el altar, expiaban el pecado. Pero no podían perfeccionar, hermano, la persona que estaba haciendo. Solo por hacer eso no significa que la persona estaba entonces alcanzando lo que era perfección. Pero año tras año se les recordaba que los sacrificios a los israelitas, su pecado, en vez de eliminarlo y borrar lo que hacía era que les recordaba a los israelitas su pecado. No era que eliminaba su culpa, ¿ok? Ni la borraba físicamente hablando, por decir. No podía proporcionar lo que la humanidad más necesitaba. Así que se entendía, hermanos, que había algo sobrenatural, algo espiritual en el aspecto del espectro espiritual que venía directamente de Dios, que era el perdón
divino. La respuesta al dilema de la humanidad en la forma del sacrificio perfecto. Podemos ver esto en el Salmo 40, del 6 al 8, que podemos ver que la respuesta a esta necesidad se llama Jesucristo. El escritor de Hebreos también mostró que Cristo vino a hacer los sacrificios, que los sacrificios del Antiguo Testamento había cosas que no podían hacer, ¿verdad? Porque tenía que ser repetidamente. Pero Jesús pudo hacer algo mucho más grande. Y fue literalmente, imagínense como coger una sábana así y cubrir los pecados del mundo entero. Eso fue lo que hizo el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Lo ha aceptado usted? ¿Le ha dado la bienvenida a usted al perdón de Dios? Entonces, la respuesta al dilema es conforme a este sacrificio. Y al anular el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, cuando Jesús muere en la cruz, hermano, en el momento que Jesús muere en la cruz, queda entonces ya roto, como la cortina fue rota, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo. Como si Dios desde el cielo hubiera cogido una tierra y hubiera hecho. Se acabó. Ya tienen acceso a mí directamente. Si yo trataba de entrar, ¿verdad? En el altar, en el tabernáculo, yo trataba de entrar donde se ofrecían los sacrificios, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. En ese momento yo moriría. Repaso esto rapidito. Mire, hermano, era tanta la seriedad y la obediencia que vamos a decir, lo único que entraban los sacerdotes que tenían que ser de la tribu de Leví, ¿verdad? Tenían que estar conectados con esa tribu y vamos a decir, familiares de Aarón, eran levitas. Entonces, vamos a decir que yo estaba ahí y yo era de otra tribu y yo no se supone que yo no era sacerdote y no se supone que entrara, pero yo estaba ayudando, vamos a decir. Pues yo sabía mi límite. Pero si la persona no regresaba y moría, y yo entraba para ir a sacar, pues yo también hubiera muerto. Entonces lo que hacían, hermano, que literalmente se le ponía una soga amarrada en la cintura y una campana, y la persona entraba y con esa campana sabía que la persona estaba bien. Si la persona había deshonrado, desobedecido a Dios, ¿verdad? En la manera que tenía que hacer las cosas y fallecía en ese momento, literalmente se le alaba afuera a la persona para que no se le hiciera daño a nadie más. Así que este sacrificio del holocausto recuerda directamente a Jesucristo. Luego vamos acá a lo que es el lugar de la limpieza. Más adelante había un lugar para los sacerdotes que se limpiaran las impurezas de su cuerpo. No podían servir plenamente en el tabernáculo sin esa limpieza. Y a menudo nosotros permitimos que nuestras actitudes y comportamientos en nuestras vidas nos impidan, hermanos, ser eficaces en lo que es el ministerio para el cual Dios nos ha llamado. A veces nosotros, hermanos, en vez de buscar mejorar en el servicio del Señor, lo que hacemos es lo siguiente: buscamos vivir y actuar en base a y le damos más cabida que al llamado de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, no importa la educación, no importa el país, la raza, su grupo étnico, nada de eso tiene que ver. Dios tiene un plan, un propósito especial para cada uno de nosotros. Entonces los sacerdotes no solo necesitaban ofrecer sacrificios por sus pecados, sino que también debían limpiarse físicamente antes de poder entrar al lugar santo para completar su trabajo. La caminata al tabernáculo les ensuciaba los pies y el manejo de los sacrificios les ensuciaba las manos. Esto exigía un lugar para la limpieza. Dios proveyó una fuente de bronce en Éxodo 3, 30, 18. Que decir, como decir un lavamanos de bronce. Para esa limpieza regular se encontraba entre el altar y el holocausto. Y esto lo veremos cuando le muestre la imagen luego, en las próximas semanas, y el tabernáculo. Dios instruyó entonces a Aarón a sus hijos a que se lavaran las manos y los pies para poder hacer entrar al tabernáculo. Descuidar esta limpieza diaria traería la muerte. Escuche esto. No por estar las manos sucias, aunque esa sí era la esencia,
era porque estaba mostrando desobediencia. Dios quiere, exige, demanda nuestra obediencia. Entonces, como creyentes, nosotros debemos acercarnos diariamente a Dios y ser limpiados. Venimos delante de Él reconociendo nuestras faltas. Y al reconocer nuestras faltas, estamos sacrificando nosotros físicamente, por decir, nuestro orgullo, ¿verdad? Y decir, wow, verdaderamente yo no puedo con lo que estoy luchando, y reconozco que Dios verdaderamente va a ser el que me va a limpiar. La limpieza también exige sacrificio de nuestra parte. Acercarnos a Dios a menudo requiere que abandonemos las cosas que nos distraen de servir plenamente a aquel que nos ha llamado. Debemos de estar dispuestos, hermanos, a sacrificar nuestros tesoros terrenales para disfrutar las mayores riquezas de una vida a sí mismo santa. Miremos acá la última parte aquí, limpios para la misericordia y gracia de Dios. Tito 3, del 3 al 7. Algunos piensan que vivir para Dios es bueno, hacer lo correcto, obedecer reglas. Pero hermano, los israelitas no podían obedecer la ley por sí mismos. Y seguían inventándose más y más leyes para hacerse mejores. Pero hermano, no hacían nada porque Dios tenía lo que esperaba de ellos. Pero mientras más leyes inventaban o creaban, más fallaban en base a ellos mismos también. Los israelitas no la podían hacer, pues si no necesitaban, hermanos, a Cristo también, igual que nosotros. Tenían que venir día tras día y recibir la expiación. Pero Dios dio a su Hijo unigénito como el sacrificio perfecto para pagar el precio máximo por nuestros pecados. Pero no podemos vivir para Él a través de nuestra propia fuerza de voluntad. ¿Verdad? Como creyentes estamos expuestos constantemente, hermanos, a cosas que nos contaminan, mensajes negativos, mensajes ofensivos e imágenes contrarias a lo que es la santidad de Dios. Incluso creyentes maduros hemos tentado a pecar. Eso nos pasa a todos. La tentación nos rodea. Debido a la contaminación que estamos todos los días. Y así como los israelitas no pueden limpiarse de pecados, hermanos, tenían que pasar un proceso de expiación mediante la sangre de los sacrificios. Nosotros tampoco podemos limpiarnos del pecado. Así lo escribe Tito. Y también Pablo le dio enseñanzas para la iglesia que tenía cuidado. Le recordó Pablo que habían sido insensatos rebeldes y enumeró las actitudes y comportamientos que lo habían separado de Dios. Pero Dios había puesto un altar del perdón y una fuente para la limpieza. Nuestra justicia, nuestros sacrificios no pueden salvarnos. Solo la misericordia de Dios para salvación, ya que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, hermanos, terminamos la lección 23 por lo siguiente. Invite a alguien que no asista a la iglesia a adorar con usted en el templo el próximo domingo, ¿verdad? Vamos a compartir el mensaje de la buena del evangelio con otros. Elija algo que puedan sacrificar para satisfacer la necesidad de otra persona. Hay veces que tenemos algo que puede ser de bendición para una persona, que muchas veces no pueden necesitar aún más que nosotros, hermanos. Vamos a pensar en este tipo de cosas. Y examine su vida en busca de la contaminación del mundo que necesita ser lavada. Y ahí terminamos, pero vamos a continuar rapidito a ver si podemos, tenemos tiempo todavía para ver si así miramos la lección número 24 que nos corresponde titulada El lugar santo. Así que el versículo clave es Juan 8:12 y podemos ver aquí que el acto del tabernáculo es la serie todavía. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. Si usted mira, hermanos, ¿qué objetos amuebles se usan en nuestro mundo hoy que tienen un significado especial? ¿Verdad? Podemos ver que usted se imagina en un podio, este podio que está aquí, pues tiene un significado. Nosotros usamos las velas, ¿verdad?
para ahora las que acabamos de utilizar para la celebración también durante los tiempos festivos. Se usa el plato para la ofrenda, ¿verdad? Se usa equipo electrónico, micrófonos y cosas así. Usamos también libros de referencia. Usamos velas, como dije. Pero representan entonces estas cosas. Algunas de ellas son consideradas sagradas. Por ejemplo, podríamos decir los elementos de la Santa Comunión, ¿verdad? De la Santa Cena. La Santa Cena pues tiene su significado y tenemos las cosas que preparamos para la Santa Cena. Así que entendamos esta parte. Las apariencias a veces engañan y muchas veces las impresiones primero que tenemos de igual manera también lo hacen. Sin embargo, también esto podría ser un tabernáculo, porque desde el exterior probablemente parecía una estructura monótona, similar a lo que era una tienda de campaña. Pero lo que estaba adentro no era así. Dentro de su mundo había una hermosa casa de culto ricamente ornamentada. Y más allá de la apariencia de los artículos del tabernáculo, había ahora un más significativo, que eran los símbolos representativos de la venida del Mesías, el enviado de Dios. Así que nada en el plan de Dios es al azar, nada pasa así por coincidencia ni casualidad. Cada artículo tenía un significado mucho más allá de su uso inmediato en el tabernáculo. Y el estudio que estamos mirando ahora se centra en las tres piezas de mobiliario que ocupaban el lugar santo. Número uno, el candelero, como podemos ver acá. Número dos, la mesa del pan de la proposición, que era el pan de la presencia. Y el altar de incienso, que es el número tres. Estos tres objetos apuntan a una época que los israelitas no entendieron en aquel momento, como podemos ver en la lectura de hoy. Y vamos a mirar entonces hoy lo que es el tabernáculo, a considerar el lugar santo. Déjeme, lo voy a leer aquí. Tome apunte, anote las escrituras que voy a decir, pero si desea profundizar más en el lugar, lo puede hacer. Éxodo 25:31, Levíticos 24:2 y 3, Juan capítulo 1, versículo 4, y capítulo 8, versículo 12, Levítico 24:8, Juan capítulo 6, 48, 50 y 51, Éxodo 30, 1 y 7, y Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. Se lo voy a leer rapidito para que así tengan que sea toda la información conectada. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas manchadas, machacadas, perdón, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, el tabernáculo de reunión la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Yo soy el pan de la vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió desde el cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a la oración de todos los santos.
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que podemos ver entonces, hermanos, acá, rapidito, la luz del mundo, ¿verdad? La representación, el simbolismo. Si alguna vez ha caminado a tiendas y ha tropezado en la oscuridad, quizás en una habitación sin ventanas, durante un apagón, es importante, hermanos, que tengamos una fuente de luz, porque la fuente de luz nos ayuda a poder orientarnos. Además de su simbolismo espiritual, el candelero en el lugar santo tenía el propósito práctico de proporcionar luz a los sacerdotes mientras realizaban su trabajo. El lugar santo medía 15 pies por 30 pies y se encontraba en la mitad occidental del atrio. Detrás del lugar santo estaba el lugar santísimo, que era un cuadrado de 15 pies y estaba separado del lugar santo por una cortina de luz especial que tenía unos bordados bien intricados, bien detallados. Luego hablaremos más de lo que es el lugar santísimo más en profundidad. Estas piezas, las 3 piezas que estaban del mobiliario dentro del lugar santo, estaban en el lado sur del candelero, hermano, y la posición de donde estaba, si era norte, sur, este, oeste, era bien importante porque estaba todo conectado de donde salía el sol y la manera que Dios había explicado que tenían que hacerlo. Esto registra las instrucciones de Dios respecto a lo que es la elaboración de candeleros, sus accesorios y cómo ellos fueron hechos. El candelero tenía 7 brazos, 3 a cada lado y uno en medio. Cada brazo tenía una copa en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Este cuenco era el depósito del aceite para la lámpara. El combustible para el candelero era un aceite puro de olivas machacadas. Este era un aceite de mayor calidad que el aceite de oliva hervido normalmente. Y si bien Dios comisionó al pueblo a suministrar el aceite de oliva, los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener esas lámparas como, hermanos, encendidas. Y se utilizaba el aceite para mantener entonces las lámparas así mismo encendidas. Y obviamente estos candeleros proporcionaban iluminación a los sacerdotes mientras ellos cumplían con sus deberes sagrados. La luz a lo largo de la escritura se puede ver como una metáfora, hermanos, de lo que es la guía y la dirección que Dios da a sí mismo a su pueblo. Y entendemos que la luz suprema, ¿verdad?, del pueblo de Dios se ve en Jesús, que es la luz del mundo. Luego vamos acá a la próxima parte, la luz para la humanidad. La palabra luz aparece centenares de veces, hermanos, en las escrituras, ya sea en referencia a la luz literal o figurativamente en referencia a la luz espiritual. No es sorprendente que Dios incluyera el candelero en el tabernáculo para apuntar hacia el Señor Jesucristo. Este proporciona la luz, ¿verdad?, a la oscuridad del lugar santo. Podemos ver aquí que Jesús, hermano, irradia luz al ser la vida para la humanidad caída, como vemos en lo que es el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4. La humanidad está siendo atada en las tinieblas, hacia las tinieblas, y la muerte espiritual a causa del pecado. Pero Jesús trae revelación de Dios y la vida eterna a los que están en las tinieblas. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro exclusivo Salvador, estamos así mismo trayendo, verá, delante de nosotros lo que es la luz. La oscuridad del pecado es removida y reemplazada por la luz del Evangelio, de las buenas nuevas. Podemos ver también en Colosenses 1, 12, 13, lo puede buscar con más calma luego. Y segunda de Corintios, capítulo 4, 3 y 4, que la luz de Cristo se había disipado en las tinieblas del mundo. Pero sin embargo, aunque el mundo rechaza a Cristo y sus verdades, las tinieblas no prevalecieron, ¿verdad? Vemos también en Juan 8, 12, que Jesús estaba en Jerusalén, en lo que era la fiesta de los tabernáculos. Y la luz era uno de los temas más importantes de lo que era esta fiesta, sino el tema central de la fiesta. Esta celebración brindó a Jesús la oportunidad de proclamarse como la luz del mundo, como podemos ver así mismo en su palabra. También podemos ver acá, hermanos, ahí les muestro esto, tomarle una foto, el tiempo avanza, tomarle una foto, pero luego pueden mirar y estudiar esto en Juan 3, 20, 21, Juan 12,
44 al 50, primera de Juan 1, del 5 al 7, primera de Juan 2, del 7 al 11, y Apocalipsis 21, del 22 al 24. Luego, número 2, vemos acá que es el pan de vida. La segunda pieza del mobiliario que estamos estudiando es la mesa del pan de la proposición, el pan de la presencia. Una vez más, el pan tenía doble propósito. Era sustentar a los sacerdotes y también representar la provisión de Dios para su pueblo. Más allá de eso, simbolizaba lo que era la venida de Jesucristo, que es el pan de la vida. Al norte del lugar santo había una mesa de madera de acacia que cubierta de oro. La casa era una madera durable y resistente a los insectos que se producían en esa región de la península del Sinaí. Esta madera, lo que hizo fue que proporcionó el material perfecto para el mobiliario del tabernáculo. Esta moldura de oro se colocó alrededor del borde de la mesa para evitar que cayera lo que estaba sobre ella. Se colocaron anillos de oro a los lados para la mesa, para las dos barras que estaban ahí, que se usaban para transportar la mesa cuando los israelitas viajaban. Se ponía uno en un lado y así no cargaban entonces lo que era el arca del tabernáculo. Los utensilios de oro completaban también los implementos de la mesa. Esta mesa también contenía el pan de la proposición o el pan de la presencia, depende de qué versión usted busque en la Biblia. Y el pan de la proposición consistía, hermanos, en 12 panes planos, ¿verdad? Como podemos ver acá, uno por cada tribu de Israel. Cada día de reposo se colocaban 12 panes en 12 hileras sobre la mesa. También se colocaba incienso sobre esta mesa junto con el pan. Y el día de reposo, cuando los sacerdotes quitaban el pan anterior, lo reemplazaban con lo que eran los panes frescos. Aarón y sus hijos tomaban entonces el pan y lo comían. Y este era un recuerdo de la semana del pacto de Dios que había hecho con el pueblo de Israel, de donde los estaba sacando de Egipto para guiarlos hacia la tierra prometida y que él iba a hacer su provisión. También servía como conmemoración del Señor y alimento para los sacerdotes. También la palabra se puede ver como una ofrenda o recordatorio. Y al igual que también por características del tabernáculo, pero Dios le recordaba, hermanos, sobre todo, que Él era el Dios de la provisión. Porque vemos que Cristo es nuestro pan de vida. Y para comprender el escenario de esta enseñanza de Jesús, debemos de recordar que el día anterior Jesús había dado alimento a los 5,000 en Juan capítulo 6 del 1 al 15. Después de cruzar el mar de Galilea durante la noche, incluido el milagro de caminar sobre el agua, Jesús y sus discípulos están ahora rodeados nuevamente por una multitud. Estas personas estaban principalmente interesadas en que Jesús le podía dar pan físico, pero no solo era el pan físico que podía proporcionar. Él aprovechó la oportunidad para hablarle del pan espiritual que ellos deberían estar buscando, que se llama Jesús. ¿Lo busca usted? Debemos de buscarlo y anhelarlo diariamente. Los oyentes de Jesús están muy familiarizados con la provisión de lo que era el maná, que fue el pan ofrecido y dado, que literalmente llovió del cielo para el pueblo de Israel cuando salieron a lo que era el desierto. Pero la gente no entendía en ese momento lo que era la naturaleza de este pan espiritual. Estaba más interesado en el pan físico, ¿verdad? El hambre física, hermanos, no es la que lleva al hombre a Dios. El hambre que lleva a Dios no es la inspiración humana, no es la inspiración humana, sino la obra de Dios en el corazón de las personas. En Juan 6, aquellas personas que vienen y buscan y tienen ese deseo de encontrar a Jesús como el pan de la vida, ¿verdad? Es el resultado de comer el pan de la vida eterna. Y los que comen alimento físico morirán, pero los que comen alimento espiritual no morirán porque tienen una carga entonces en el reino de Dios, que la mayor necesidad de la humanidad en este momento es la vida eterna. Y él solamente puede venir a través de Jesucristo. La última parte, que son las oraciones del pueblo en el altar de incienso. Vemos aquí que mientras que el altar del holocausto estaba en el patio del tabernáculo, el altar del incienso estaba ubicado en el lugar santo. Los sacerdotes se acercaban a este
altar 2 veces al día para quemar el incienso que Dios requería, prefigurando las oraciones del pueblo de Dios. El incienso proporcionaría un olor dulce a este lugar de oración. Este altar de incienso, hermano, era un mueble central en el lugar santo. Estaba ubicado frente al velo, la entrada del lugar santísimo, como la mesa de panes de la proposición estaba de hecho de acacia y cubierta de oro, aunque era pequeño en dimensión horizontal, aproximadamente un pie y medio, medía también 3 pies de altura, más alto que los demás elementos del tabernáculo, como dice Éxodo 32. Pero el altar de los hermanos tenía cuernos, hermanos, y como la mesa del pan de proposición, un borde de oro alrededor de su superficie, también tenía los tres que hemos hablado, para los cuales se insertaban las varas para así poder transportar. 2 veces al día, Aarón, el sumo sacerdote, quemaba incienso aromático sobre él. Y esto se debía hacer por generaciones y generaciones de venir. Entonces vemos que Dios prohibió quemar este altar fuera el que él había prescrito. Dios da instrucciones específicas para cómo era que se tenía que hacer este incienso especial. Era una combinación, podemos ver aquí, de 3 especias aromáticas de incienso, mezclados en las cantidades iguales, los 3. Debido a este incienso especial, Dios declaró, hermanos, que lo declara santo y sagrado y consagrado, y también es prohibido que se utilice esto para lo que es el uso personal. Era solamente utilizado para el uso del tabernáculo. Dios también prohibió los holocaustos, las libaciones y las ofrendas del grano en el altar del incienso. Debió usar solamente para quemar el incienso. Y lo que era entonces, había una excepción, y esa era, la excepción solamente era para el día de la expiación, cuando Aarón solo, él rociaba los cuernos con la sangre del sacrificio por el pecado, purificando a sí mismo el altar. Vemos acá también que Lucas 18:1, Juan 16:24, Primera de Timoteo 2, del 1 al 8, y Filipenses 1, del 9 al 11, una aroma agradable a sí mismo a Dios. Léalo, hermano, estudie en su casa para que así pueda empaparse, ¿verdad?, del entendimiento de esta sección. Y la última parte de la lección entonces del día de hoy es las oraciones del pueblo de Dios, el aroma de la oración. Vemos aquí entonces que Dios se complace en escuchar las oraciones de su pueblo. Y estas describen lo que es un aroma agradable para él. David imaginaba en sus oraciones cómo incienso se subiría como sacrificio de alabanza delante de Dios. Nuestra comunión con Dios es algo agradable, es un aroma agradable, un incienso agradable, como pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Como que ese humo viene y es elevado, pues así mismo, hermanos, es elevada nuestra alabanza, nuestra oración hacia Dios. Y Él lo recibe, hermanos, con gozo, recibe con alegría, porque nosotros estamos sacando nuestro tiempo, estamos sacando de interés en enfocarnos a sí mismo en Cristo Jesús. Entonces podemos ver acá también, hermanos, que el incienso es una dulce delante de Dios. Podemos ver esto con que la visión de Juan, el apóstol Juan vio las 4 bestias, ¿verdad? Y los 24 ancianos con estas copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios atesora sus oraciones, estas oraciones. Es como una fragancia dulce delante de él. Juan ve a otro ángel incenciario de oro, ¿verdad? Y los israelitas se quejaban constantemente de las circunstancias. Y a veces nuestras oraciones, hermanos, parecen más quejas que una fragancia. Hay personas que solamente vienen delante de Dios para quejarse y no para adorarlo como merece, así por la adoración. Entonces, debemos de buscar y mirar nuestra oración
en intimidad con Él en todos los días. Un momento que entremos en presencia a través de lo que es la adoración. Y le pido, hermano, tome una foto a esto para ver si usted puede entonces hacer este ejercicio. Es una actividad donde tiene que poner este pareo y ver si el candelero, la mesa del pan de la proposición o el altar de incienso está conectado con estos diferentes versículos. ¿Cuáles son los versículos que se conectan con cada uno de ellos? Tome esto como una manera de poder profundizar su entendimiento. Es Juan 6, 47, 51, Primera de Corintios 10, 16, 17, Isaías 9, 1 y 2, Mateo 4, 14 al 16, Romanos 8, 34, Juan 6, 35, Lucas 1, 78, 79, Juan 1, 4 y 9, Juan 8, 12, Juan 14, 13 y 14, Apocalipsis 21, 23, Lucas 22, 19 y Juan capítulo 6, versículo 30 al 32. Así que, hermanos, para terminar la clase, le urgimos, Ministerio de Acción, asegúrense de deleitándose en el pan de la vida. Busque una manera de instalar la luz de Jesús a un no creyente esta semana. Y permita que sus oraciones sean una gracia para Dios, no una queja frecuente de lo que no está pasando. Aprendamos a agradecerle a Dios por lo que está haciendo, hermanos, y entender que Él está obrando en medio de todos. Les recordamos a todos, hermanos, que tenemos nuestros expositores nuevos. Nos deja saber, por favor, para las personas que están aquí presentes, y así le podemos hacer llegar su expositor, y los que se encuentran también alejados, que se conectan con nosotros desde otros lugares, para que así puedan estudiar las lecciones con nosotros. Vamos a seguir orar y así terminamos nuestra lección por el día de hoy. Amado Dios, gracias, Padre, Señor, por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Señor, poder estudiar tu palabra, ayúdanos a poder seguir creciendo en entendimiento y conocimiento de tu palabra, Señor, y que podamos buscar con hambre el crecer contigo, el crecer en el entendimiento de tu palabra y el tener hambre, Padre, de pasar tiempo en nuestra intimidad, Padre, estudiando la palabra. Señor, tomar estos versículos, leerlos, escudriñarlos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender verdaderamente tu plan y tu propósito. Te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, Dios les bendiga a todos de manera especial. Gracias por unirse con nosotros y asimismo nos veremos en la próxima lección. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. No se olviden, busque la presencia del Señor.